Guía para escoger una buena Afore para tu retiro. Hablemos de este tema tan importante, de este dinero que te pertenece, que te lo van a entregar cuando llegues al retiro, pero tienes que tomar decisiones hoy. Seguramente has escuchado historias como esta que te voy a contar en alguna comida familiar. Claro que tengo pensión, a mí me tocaron de las pensiones de antes, esas que paga el gobierno, la tengo ya seguro de por vida. Uy, tío, eso ya no existe para nosotros. Ahora cada quien junta su dinero en el Afore, a ver cómo nos va. Sí, antes era diferente, pero ahora si no ahorras bien, olvídate de una pensión decente. Y es que tal cual como en esta historia, antes había unas pensiones que te iba a pagar el gobierno de por vida y ahora tenemos que tomar el control porque depende meramente de nosotros. Y es que antes había otras reglas, funcionaba completamente diferente a lo que tenemos hoy en día las nuevas generaciones. Y es que antiguamente había quien alcanzó un sistema de pensiones pago del gobierno para aquellos que empezaron a trabajar antes del 1 de julio de 1997. Si es tu caso o de algún familiar, de tus padres, tíos, abuelos, pues la historia era muy distinta. Y es que ahí había una fórmula que consideraba varias variables, pero principalmente el salario que tenías ya muy cercano a retirarte los últimos 5 años antes del retiro y cuántos años habías trabajado y algunas otras variables, y con eso se llegaba a un número que te iban a pagar una pensión. Y el modelo buscaba ser sostenible. La gente llegaba al retiro, se le calculaba con esta fórmula una pensión, el gobierno la pagaba. ¿De dónde saca dinero el gobierno? Bueno, de los impuestos. Entonces las generaciones más jóvenes pagaban a las futuras. Y esto fue un ciclo que así funcionó durante muchos años. ¿Y por qué lo quitaron? ¿Cuál fue la razón? ¿Y será probable que en algún momento regresemos a un esquema como ese que se vivió hace algunos años? Lo dudo mucho. Y es que antes había una demografía poblacional diferente. ¿Qué quiere decir esto? Con este gráfico de pirámide se va a entender bastante. Aquí cada barra representa un grupo de edad que va de 5 en 5, de los 0 a los 5, de los 5 a los 10, 10 a los 15 y así sucesivamente. Si te dabas cuenta cómo estaba en 1995, México era un país de muchos niños y de muchos jóvenes, y las personas que habían llegado a su retiro eran menos, entonces era sostenible este modelo donde los más jóvenes pagaran. Pero las cosas con el tiempo fueron cambiando. De entrada, una tendencia tanto en México como en el mundo donde las personas cada vez viven más, tienen una mayor expectativa de vida. Entonces, estas pensiones que se prometen de forma vitalicia, pues se tienen que pagar durante más años. Eso aumenta la carga en cuanto a las generaciones que la tenían que pagar. ¿Y cómo es la pirámide poblacional hoy en día? Es muy curioso porque ya cambió. Antes eran muchos jóvenes y pocos adultos mayores. Y ahora, si bien todavía hay una tendencia de más jóvenes, se ve la pirámide un poco más ancha en la parte en medio, pero ya no se ve la tendencia tan clara como antes. Y es un fenómeno que está pasando en muchos países, no es algo aislado de México. Familias que deciden tener menos hijos o incluso no tener, el aumento de la expectativa de vida. Fíjate este caso tan curioso. Observa el caso de España. La mayor parte de la población hoy es adulto o adulto mayor y cada vez hay menos jóvenes. Otro caso bastante marcado, el de Italia, y quizá México va para allá. Creo que está muy claro el problema al que se llegaba con esto. Menos personas contribuyendo a los pensionados, entonces dijeron esto no es sostenible, vamos a quitarlo. Me interesa que hablemos mucho de cómo es ahora. Créeme, este video te va a servir mucho, que lo veas completo, que entiendas perfectamente cómo funciona, que puedas tomar decisiones informadas, que se lo compartas a otras personas, porque esto no se dice mucho. Y entonces, ¿qué pasa? Te enteras ya muchos años adelante que debiste de hacer estrategias en el pasado. Entonces, los que empezaron a trabajar después del 1 de julio de 1997 en adelante tienen un esquema diferente, que son Afores. Entonces, lo que dijo en su momento el gobierno y con todas las reformas que se dieron en su momento es, a ver, ya el gobierno no se va a hacer cargo únicamente de este pago, eso carga las finanzas públicas, no es sostenible, como ya lo platicamos, y entonces vamos a crear un ahorro, que los trabajadores ahorren y que aporten 3 partes. Que los mismos empleados aporten una cantidad, que el patrón, es decir, las empresas donde se trabaja, aporten la mayoría, la carga más pesada, y también el gobierno va a aportar algo, pero no tanto como antes. Y con el paso de los años han ido modificando las reglas, pero siempre han sido las 3 partes, pero sí han habido cambios en los últimos años. El empleado, ¿cuánto ha aportado? 1.125% de su salario base. Si te das cuenta, es un porcentaje bastante chico. Eso es lo que hace bastante peligroso o retador este modelo, porque no es una gran cantidad que se aporta. Falta ver lo del gobierno y lo de las empresas. En los últimos años han cambiado las reglas de cuánto aporta el gobierno. Antes era un porcentaje muy claro para todos. Ahora, dependiendo cuánto se gana, depende cuánto es lo que va a aportar. Existen ciertas tablas, no te preocupes mucho ahorita por la interpretación. Yo sé que luego pueden ser un poco
poco difíciles de leer que dicen UMAS. Es una unidad de medida y actualización, es para definir ciertos rangos de si ganas de tanto a tanto, cuánto va a aportar el gobierno. Esto se entiende un poco más cuando lo traducimos a términos de porcentajes, pero aquí la lógica es el porcentaje es un poco mayor conforme se gana un poco menos y conforme se va ganando más, pues el porcentaje que aporta el gobierno es menor o incluso rebasando un cierto umbral ya no aporta. Pero quien hace aportaciones mayores hoy en día son las empresas. Ahí es donde hay una mayor carga. En el caso de las empresas hay varias consideraciones. También hay unas tablas que dependiendo cuánto ganes es el porcentaje, pero lo que sí cambiaron hace tiempo es que ahora las empresas van a aportar más con el tiempo. Antes aportaba una cantidad y ahora va subiendo la cantidad. Insisto, hay unas tablas, pero ahora la aportación puede llegar a ser hasta de un 15% del salario entre todas las aportaciones de cara hacia el 2030. Con esto lo que te quiero platicar es que cada historia va a ser diferente, dado que el gobierno aporta dependiendo del salario, las empresas también, el monto de las empresas va cambiando. Entonces, hoy es un poquito más complicado saber el porcentaje exacto porque depende de cada persona. Una vez entendido que cada caso será un mundo, pues veamos un ejemplo. Quizá no son cálculos exactos, pero quiero ilustrar un punto muy relevante. Oye, que están las aportaciones del empleado, las aportaciones del patrón, que insisto, depende de una tabla, las del gobierno, y se llega a un porcentaje. Vamos a pensar esta persona en particular, 11%. Y este porcentaje es con respecto a tu salario, al salario base, que sí ha ido aumentando con el tiempo, que es más que antes, la respuesta es sí, pero aún así el porcentaje, si te das cuenta, tampoco es tan grande. Entonces, una pregunta concreta que tienes que hacer para saber cómo está tu estatus es si has tenido o tienes en este momento un empleo formal. Eso va a determinar si en este momento se han hecho aportaciones o no. Ojo, la pregunta es si tienes empleo en este momento o en el pasado has tenido un empleo formal. ¿A qué me refiero por formal? Bueno, que una empresa o un patrón que pague directamente las aportaciones, que te dio de alta en el IMSS, hizo todos los procesos que tiene que hacer. Porque también está el otro lado, algunos empleos, algunos trabajos donde no estás dado de alta y entonces ahí no se tienen estas aportaciones porque no está esta figura de la empresa, el patrón que está aportando. Dato curioso, importante, no solamente son las aportaciones que mencionábamos hace unos momentos, que son, digamos, las obligadas, las de ley. También uno podría voluntariamente hacer aportaciones extra a la Afore. Eso ya no es algo obligado, eso ya depende de cada uno que diga, oye, quiero invertir para el retiro. Existen varios mecanismos, está el tema de las Afores, el tema de los planes personales de retiro, hay muchas inversiones allá afuera, pero una de ellas podría ser aportar tú mismo a la Afore. Y obviamente tenemos que fijarnos en los rendimientos, en el desempeño, en las comisiones, varias variables que ahorita vamos a revisar, es muy importante, pero no solamente ahorrar, es importante que sea un mecanismo productivo que genere rendimientos. Las cosas son cada vez más caras cada año. Hay años que en promedio un 4, un 5, un 7. Aquí estamos viendo muchos años de historia. Si tú solamente ahorras en una cuenta bancaria y dices, este dinero es para mi retiro, pues las cosas van a seguir siendo más caras y quizá en el banco pues no está creciendo. Entonces vamos a revisar cuáles hay, qué alternativas se tienen, pero antes ayúdame con algo muy sencillo, te vas a tardar 3 segundos. Una manita arriba porque eso ayuda mucho al canal para que estos temas que son muy relevantes haya más personas que se enteren. Y también con toda confianza, si tienes alguna duda, algún cuestionamiento, algún comentario, te invito a que lo dejes, leemos todos los comentarios y de ahí creamos nuevos videos y también respondemos muchos comentarios. Hablando de tema de Afores, estas son las 10 alternativas que hay, no hay más. Oye, es que yo conozco otra alternativa de inversión para el retiro. Sí hay más estrategias aparte de esto, pero hablando de Afores, son estas 10 y cada una puede tener diferente comisión, diferente desempeño, diferente estrategia de inversión y por eso hay quien dice, oye, tenemos la misma edad, el mismo trabajo, pero él tiene más en su Afore que yo. Bueno, quizá tiene una que tiene mejor desempeño en la historia y entonces ha crecido más que la tuya. Entonces este es un primer paso, saber en cuál estás en el caso de que ya tengas un empleo formal o lleves algunos años trabajando o en el pasado trabajaste y si apenas vas a entrar a un trabajo que escojas en cuál quieres estar. Entonces aquí es donde tienes que estar muy pendiente y hacer buenas estrategias. Punto número que te voy a recordar. Las estrategias son diferentes dependiendo tu edad o más bien tu fecha de nacimiento y hay generaciones, así le llaman. Oye, yo quiero investigar cómo está el desempeño histórico de las Afores y tengo que buscar aquí de esta tabla que te estoy compartiendo cuál es tu generación,
Por ejemplo, los nacidos del 80 al 84, alguien que nació en el 82, pues va a aplicar esa. Oye, alguien que nació en el 96, pues aplica la CIEFORE del 95 al 99. Y es que la lógica es que las AFORES administran diferente las inversiones dependiendo de cada persona y no va a ser lo mismo alguien que a lo mejor apenas está trabajando, está en sus 20, en sus 30, que alguien que ya se va a retirar, faltan unos cuantos días, unos cuantos meses para que se retire, cambian las estrategias de inversión. Para encontrar este tipo de páginas y reportes tienes que buscar en internet, lo vas a encontrar rápidamente, indicador de rendimiento neto, y va a ser de las primeras páginas que aparecen y vas a buscar esta tabla que ahorita veíamos y vas a hacerle clic en tu generación. Por ejemplo, alguien del 90 al 94, le das clic y te va a aparecer una tabla como esta. Ahí ya va a estar rankeado, ordenado de mayor a menor y tenemos diferencias importantes. Para este corte en específico, para esta generación, Profuturo 7.12, Inbursa 6.50, Banorte 6.23, abajo tenemos a Coppel y Azteca 5.53 y 5.40. Ojo, estas tablas van cambiando con el tiempo, no son estáticas. En algunas ocasiones el que va en primer lugar cae a segundo, a tercero, rebasan. Tampoco cambian tanto porque es el promedio de muchos años, no es la fotografía de un mes en particular, sino cómo ha sido la historia de muchos años, pero sí puede haber cambios. Además, he de advertir que el hecho de que en el pasado uno haya estado hasta arriba no quiere decir y va a ser garantía que siempre a futuro le va a ir bien. He visto casos de unas que estaban muy bien, alguien se cambia a esa, van pasando los meses, van pasando los años y empieza a bajar porque le fue mal. Es un indicador que vale la pena constantemente echarle un ojo, estar enterado, pedir tu estado de cuenta. Déjame darte una advertencia muy importante. Vale la pena comparar, revisar, porque un porcentaje que digas es que es 1% más, 2% más, no hace mucha diferencia. Ya en el largo plazo, en estrategias de retiro, sí hace muchísima diferencia. Fíjate esta simulación. Una al 7% y otra al 10%, que bueno, yo sé que no vimos ninguna al 10% de las AFORES, pero hablando de inversiones en general, por 40 años, con el mismo valor inicial, ni siquiera voy a asumir que se está aportando durante cada mes. Alguien que empezar ahorita con una cantidad de 100,000, deja por 40 años con estas dos tasas 7 y 10, uno tiene cerca de 1,5 millones y el otro 4.5 millones. ¿Te das cuenta de la magnitud, de la importancia de este tema? Hay quien lo deja, pues no sé en qué Afore estoy, creo que estoy en tal, y resulta que está en una de las que está hasta abajo y no lo revisa y lo revisa 5 años después o 10 y sigue en una que está hasta abajo. Pues bueno, ahí por no enterarse, por no informarse qué puede pasar, pues que esté perdiendo dinero indirectamente. Es bien importante este tema del retiro, que revises, que compares, y no solamente las Afores, también aquí lo hemos dicho transparente en otros videos. También aquí puedes pedir una consultoría gratuita de temas del retiro para armar un plan personal de retiro que es independiente de las Afores, pero en instituciones reguladas, que hay muchas alternativas, en algunos casos con históricos superiores que las Afores, y vale la pena revisar. Estas consultorías son completamente gratuitas. Aquí está apareciendo la liga para que tengas esta sesión personalizada y se te explique. También la dejo en el primer comentario. Algo que he de reconocer, porque han habido también ciertas reformas y muchos cambios en los últimos años, es que las comisiones cobradas por las Afores han ido con una tendencia a la baja. Fíjate, en el 2008, 2010, las comisiones que había, y en los últimos años se ha estancado, no han seguido bajando, pero bueno, ya llegó a un nivel que es mucho menor comparado con hace unos años. Lo bueno, y esta es una gran ventaja, es que en las tablas que veíamos hace unos momentos, que acuérdate que se llama indicador de rendimiento neto, así lo vas a googlear y vas a buscar de las primeras páginas oficiales de la CONSAR para buscar estas tablas, ya viene descontando las comisiones. Es mucho más fácil comparar de esa manera. Yo espero que siga esta tendencia, que vengan más reducciones a futuro, pero que también observamos que casi todas tienen la misma comisión, tanto en el 2024 como en el 25. No te voy a decir que se pusieron de acuerdo, no lo sé, pero parece que sí. Y al final, pues solamente hay una que otra diferencia, pero como te decía, el indicador de rendimiento neto ya aísla este efecto. Recuerdo hace varios años donde sí era una variable mucho más importante porque eran diferentes y algunas tenían una comisión mucho menor que otras y vale la pena comparar. En este momento están casi todas parejas. Oye, y si estoy en una que no me convence, estoy hasta abajo en la tabla o ya me informé y quiero cambiarme, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues empezar el proceso. Hoy en día es un poco más tardado que antes porque tienes que tener un expediente electrónico, tienes que tener tus datos biométricos con tus huellas digitales, te tienes que acercar a la Afore para que hagan este levantamiento. Hay una aplicación Afore Móvil donde puedes empezar los trámites. También desde ahí, tanto del portal web como de la aplicación, pueden ayudarte a rastrear
rastrear en qué Afore estás, te van a pedir algunos datos como tu CURP o tu número de seguridad social. Una pregunta importante, un poco delicada, pero es relevante que lo mencione. Recuerda que en caso de llegar a faltar, los recursos no se pierden. Si pasa esto antes del retiro, se entregan a los beneficiarios, por eso siempre es muy importante que estén actualizados y sepas a quién diste de alta. Este tema es importantísimo y hay que buscar tener un retiro digno con una muy buena calidad de vida. Prefiero que hagamos una segunda parte, tercera parte con todas las dudas que vayan surgiendo. Lo vamos a dejar hasta acá. Déjame todas las dudas, vamos a hacer ahí un compendio, vamos a ir contestando varias y ya luego hacemos quizá un en vivo o otro video ya mucho más especializado. Y también, como te decía, anímate a comparar. Revisa el tema de las Afores, es bien importante, pero también pide tu consultoría de un plan personal de retiro. Se pueden tener los dos. Yo lo que hago, complemento el Afore que tengo desde hace muchos años y también tengo un plan personal de retiro en una institución financiera regulada y con los dos busco un retiro mucho más robusto. Vamos a estar muy pendientes de las dudas, déjala en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.